Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza para todas las novedades, dramas y secretos del mundo del espectáculo turco. Qué emoción tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en una nueva ola de rumores y especulaciones. Hoy prepárense porque la cosa se pone muy caliente. Hoy vamos a desmenuzar una bomba que ha estado explotando en las redes sociales y en la prensa rosa turca. Neslihan Atagul al parecer ha explotado. ¿Y qué desató esta tormenta? Pues como siempre el amor y el misterio que rodean a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Siguen ocultando su amor? ¿Es realmente un secreto a voces? ¿O es todo una fantasía de los fans? Y lo más importante, ¿qué papel juega Neslihan en todo este embrollo? A lo largo de este vídeo vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada fotografía sospechosa, cada declaración ambigua y cada movimiento en redes sociales que pueda darnos pistas sobre la verdadera relación entre Hande y Kerem. Vamos a indagar en las fuentes, a contrastar la información y a desentrañar la verdad que se esconde detrás de esta historia que tiene a todo el mundo hablando. Prepárense porque este viaje va a estar lleno de giros inesperados, teorías conspirativas y por supuesto, mucho drama. Agarraos que vienen curvas. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, por favor suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y formen parte de nuestra creciente comunidad de amantes del drama turco. Y por supuesto, si les gusta lo que ven, déjenme un like que me motiva muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, empecemos. Bien, para entender este drama, tenemos que empezar por el principio, retroceder un poquito y recordar el fenómeno que fue Senkalkam Tok Tok, Es Amor, la serie que catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla, quemaba las retinas y rápidamente se convirtió en el sueño húmedo de millones de fans en todo el mundo. Todos queríamos verlos juntos, no solo como Eda y Serkan, sino también como Hande y Kerem. Era una necesidad, una demanda popular. Y durante un tiempo nuestros sueños se hicieron realidad. Después de meses de especulaciones, de portadas de revistas con titulares insinuantes, de fotos robadas en aeropuertos, confirmaron su relación, regalándonos momentos adorables, viajes románticos a Maldivas que documentaban en Instagram hasta el más mínimo detalle, fotos que derretían hasta el corazón más frío de Vlad el Empalador. Fueron la pareja del momento, la encarnación del amor perfecto digno de un cuento de hadas, la comidilla de todos los programas de farándula que analizaban sus looks hasta la saciedad y la envidia de todas las solteras y algunos solteros, para qué negarlo, del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, un mundo cruel, despiadado y lleno de agendas ocultas, la felicidad no duró para siempre. El cuento de hadas se desvaneció como Cenicienta a medianoche. Hace ya bastante tiempo que anunciaron su separación, una noticia que dejó a muchos con el corazón roto, a otros con la sensación de ya lo sabía, y a algunos cuantos, los más cínicos, con una palmadita en la espalda diciendo se los dije, esto era puro marketing. Desde entonces han surgido rumores de reconciliación, desmentidos furibundos, encuentros casuales, o no tan casuales, y un sinfín de especulaciones sobre si realmente han seguido caminos separados convertidos en extraños que se cruzan en la calle sin reconocerse, o si, por el contrario, siguen manteniendo una relación en secreto, como amantes furtivos que se esconden de las miradas indiscretas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque a pesar de sus declaraciones públicas, de sus comunicados oficiales llenos de palabras vagas y lugares comunes sobre respeto mutuo y proyectos profesionales, muchos fans siguen convencidos de que Hande y Kerem siguen juntos, o al menos, que entre ellos hay algo más que una simple amistad, un recuerdo borroso o un bueno, ya fue. Se basan en miradas que lo dicen todo, gestos que revelan una intimidad que no se puede fingir, comentarios sutiles en redes sociales que solo los iniciados pueden descifrar y, sobre todo, en la innegable química que todavía se percibe entre ellos, una chispa que sigue encendida a pesar de los intentos por apagarla. Y por supuesto en la esperanza, esa fuerza poderosa que mueve montañas y que nos hace creer en lo imposible, de que su historia de amor tenga un final feliz digno de Hollywood. Ahora, ¿dónde entra Neslihan Atagul en todo esto? Aquí es donde el drama se intensifica, donde la salsa empieza a picar y donde la cosa se pone realmente jugosa. Resulta que Neslihan, conocida por su talento indiscutible, su belleza natural y por ser bastante reservada con su vida personal, es amiga cercana de Hande Erçel.
Se conocen desde hace años, han compartido cenas, salidas nocturnas y hasta vacaciones juntas, según las revistas del corazón. Y según los rumores que circulan con insistencia en los mentideros de Estambul, Neslihan estaría al tanto de la verdad sobre la relación entre Hande y Kerem, sería la confidente, la consejera, la paño de lágrimas y el hombro sobre el que llorar. ¿Pero por qué explotó Neslihan? ¿Qué la llevó a perder la paciencia y a sacar a la luz los trapos sucios? La respuesta, según las fuentes, es generalmente una persona cercana a la actriz, que prefiere permanecer en el anonimato, estaría relacionada con la presión insoportable que Hande y Kerem estarían recibiendo para hacer pública su relación. Al parecer, Neslihan, cansada de ver a su amiga sufriendo por tener que ocultar su amor, por tener que mentir en entrevistas y por tener que soportar los rumores y las especulaciones, habría confrontado tanto a Hande como a Kerem, instándolos a ser honestos con sus fans y a dejar de vivir en secreto, a salir del armario amoroso y a gritar a los cuatro vientos su amor verdadero. Esta explosión de Neslihan, aunque no confirmada oficialmente por ningún portavoz, representante o familiar, ni siquiera por un tuit críptico, ha desatado una ola de comentarios y teorías en redes sociales. Los fans se han dividido en bandos, como en una guerra civil. Algunos apoyan la actitud de Neslihan, considerándola una verdadera amiga que se preocupa por la felicidad de Hande, una heroína que lucha contra la injusticia del secretismo. Otros, por el contrario, la critican por entrometerse en la vida personal de los demás, por meter las narices donde no la llaman y por generar más drama del necesario, por echar leña al fuego de una hoguera que ya estaba ardiendo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible que Hande y Kerem sigan juntos en secreto, como amantes clandestinos que se citan a escondidas en callejones oscuros? Analicemos la evidencia disponible, examinemos los hechos, separemos el grano de la paja y saquemos nuestras propias conclusiones. En primer lugar, la química entre ellos sigue siendo innegable. Cada vez que se les ve juntos, ya sea en eventos públicos, como alfombras rojas o estrenos de películas, o en reuniones con amigos en restaurantes de moda, se percibe una conexión especial, una complicidad que va más allá de la simple amistad, una chispa que salta a la vista. En segundo lugar, sus interacciones en redes sociales son, cuanto menos, sospechosas. A menudo se dan me gusta a publicaciones del otro, comentan con emojis sutiles que solo ellos entienden, utilizan hashtags que hacen referencia a momentos compartidos y a veces hasta comparten indirectas que podrían interpretarse como mensajes ocultos, como señales de humo que buscan desesperadamente llamar la atención. Por supuesto, esto podría ser simplemente una muestra de amistad y apoyo mutuo, una forma de mantener el contacto y de demostrar que no hay rencores, pero también podría ser una forma de comunicarse en secreto, de enviarse mensajes codificados y de mantener viva la llama del amor a través de la pantalla. En tercer lugar, existen testimonios de personas cercanas a Hande y Kerem que aseguran que la relación entre ellos sigue siendo muy especial, que el cariño y el respeto mutuo siguen intactos. Algunos incluso afirman que nunca llegaron a separarse realmente y que la ruptura fue simplemente una estrategia, una cortina de humo, un ardid para proteger su privacidad y evitar la presión mediática, para despistar a los paparazzi y para que los dejen en paz. Por supuesto, toda esta información debe tomarse con pinzas, con la prudencia del que pisa huevos. Los rumores y las especulaciones son pan de cada día en el mundo del espectáculo y no siempre reflejan la realidad. Sin embargo, la cantidad de indicios que apuntan a una posible reconciliación entre Hande y Kerem es demasiado grande como para ignorarla por completo, como para hacer la vista gorda y seguir adelante. Además, hay que tener en cuenta el factor fans, esa masa crítica de seguidores incondicionales que analizan cada detalle y que se movilizan en redes sociales como un ejército dispuesto a defender a sus ídolos. La legión de seguidores de Hande y Kerem es inmensa y extremadamente activa en redes sociales. Analizan cada detalle e interpretan cada gesto, buscan significados ocultos en cada palabra y no dudan en compartir sus teorías y especulaciones, creando hashtags que se convierten en trending topics mundiales. Esta presión constante de los fans también podría estar influyendo en la decisión de Hande y Kerem de mantener su relación en secreto, temiendo una reacción negativa o simplemente queriendo evitar el escrutinio público. Quizás temen que la atención mediática sea demasiado intensa y que su relación se vea afectada por la presión y las expectativas del público, que se convierta en un circo romano donde todos opinan y juzgan. O quizás simplemente quieren proteger su privacidad y vivir su amor de forma más discreta, lejos de los flashes, los rumores y los juicios de valor. En cualquier caso, la verdad es que nadie sabe con certeza qué está pasando realmente entre Hande y Kerem. Solo ellos conocen la verdadera naturaleza de su relación y los motivos por los que han decidido mantenerla en secreto.
Son los únicos que tienen la llave de este misterio, los únicos que pueden desvelar la verdad. Y volviendo a Neslihan Atagul, su supuesta explosión podría ser simplemente un rumor infundado, una noticia falsa creada para generar polémica y aumentar el tráfico en las redes sociales, o por el contrario, una señal de que la situación ha llegado a un punto crítico, de que la tensión es insoportable. Si realmente Neslihan confrontó a Hande y Kerem, esto podría indicar que la presión para que hagan pública su relación es cada vez mayor y que incluso sus amigos más cercanos están empezando a impacientarse, a perder la paciencia y a exigir una respuesta. Pero, ¿cuál sería la razón fundamental, la causa última para mantener este secreto? Además de la ya mencionada protección de la privacidad y la presión mediática, podría haber otros factores en juego, intereses ocultos, contratos firmados o acuerdos tácitos. Quizás Hande y Kerem están esperando el momento adecuado para hacer pública su relación, un momento en el que se sientan seguros y preparados para afrontar la atención del público, un momento en el que puedan controlar la narrativa y evitar que los medios distorsionen la realidad. O quizás están evaluando las consecuencias que su relación podría tener en sus carreras profesionales, analizando los pros y los contras de salir del armario amoroso. No hay que olvidar que ambos son estrellas muy populares, con una imagen pública cuidadosamente construida y que sus decisiones personales podrían afectar a sus contratos publicitarios, a sus proyectos futuros y a su capacidad para atraer a nuevos fans. El mundo del espectáculo es un negocio y las decisiones se toman en base a criterios económicos, no sentimentales. En definitiva, la situación es compleja, llena de matices y llena de interrogantes. Lo único que podemos hacer es seguir observando, analizando y especulando, a la espera de que Hande y Kerem decidan finalmente revelar la verdad, a que confirmen o desmientan los rumores y a que nos den una explicación de lo que está sucediendo. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su talento, de su belleza y de la química innegable que existe entre ellos. Y podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor que tiene a todo el mundo en vilo, con un cuento de hadas moderno donde el amor triunfa sobre la adversidad, y donde los protagonistas viven felices para siempre. Y hablando de soñar, ¿qué opinan ustedes, mis queridos chismosos? ¿Creen que Hande y Kerem siguen juntos en secreto, como amantes clandestinos que se citan en la oscuridad? ¿O piensan que realmente han seguido caminos separados, que su amor se desvaneció como una burbuja de jabón? ¿Qué les parece la actitud de Neslihan? ¿Creen que hizo bien en confrontar a Hande y Kerem, en ponerlos entre la espada y la pared? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de todo este drama. Quiero saberlo todo. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de rumores jugosos, especulaciones picantes y dramas turcos dignos de una telenovela de horario estelar. Repasemos rápidamente los puntos principales que hemos cubierto hoy, hagamos un breve resumen para que no se les escape nada. Primero exploramos la explosiva situación en torno a Neslihan Atagul y su aparente frustración con el secreto que rodea la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando los motivos que podrían haberla llevado a perder la paciencia. Discutimos cómo Senkalkam los catapultó a la fama y cómo su química innegable se tradujo en una relación real, que luego pareció terminar, dejando a los fans con el corazón roto. Segundo, analizamos la persistente creencia de los fans de que Hande y Kerem podrían seguir juntos en secreto, basándonos en miradas cómplices, interacciones sospechosas en redes sociales y testimonios no confirmados. Examinamos las posibles razones para mantener su relación en secreto, desde la protección de la privacidad hasta las consideraciones profesionales y las presiones mediáticas. Y tercero, reflexionamos sobre el papel de Neslihan Atagul como amiga cercana de Hande y cómo su posible confrontación podría ser una señal de que la situación está llegando a un punto crítico, de que la verdad está a punto de salir a la luz. Concluimos que la verdad sigue siendo esquiva, que solo Hande y Kerem conocen la realidad de su relación y que solo ellos pueden desvelar el misterio. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través del mundo del Coraz. On Turco. Recuerden que todo esto son rumores y especulaciones, que la verdad solo la conocen los protagonistas y que nosotros solo somos espectadores que disfrutamos del drama. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber aguantado hasta el último minuto. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus estrellas turcas favoritas. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo. Y ahora, quiero pedirles un último favor, el último empujón para llegar a la meta. Si les gustó este vídeo, si se divirtieron y se entretuvieron, por favor, déjenme un like que me ayuda muchísimo a crecer y a llegar a más personas.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman el drama turco, con sus compañeros de trabajo que necesitan un buen chisme para alegrar el día y con sus vecinos que no se pierden una telenovela. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, para que estén al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber qué opinan de todo este drama. ¿Creen que Hande y Kerem deberían hacer pública su relación, romper el silencio y confesar su amor? ¿Qué les parece la actitud de Neslihan? ¿La ven como una heroína o como una metomentodo? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Anímense a participar y a compartir sus ideas. Y eso es todo por hoy, mis chismosos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del drama turco, para no dejarse llevar por la emoción de los rumores y para no soñar con finales felices. Besos, abrazos y hasta la próxima.